La noche en Kiev tenía algo diferente, algo que se sentía en el aire incluso antes de que comenzara el partido. No era solo otra final de la Champions League, era una historia que estaba a punto de cerrarse, un capítulo legendario que llevaba años escribiéndose. En el centro de todo estaba Cristiano Ronaldo, el hombre que había convertido lo imposible en rutina, el jugador que había transformado al Real Madrid en una máquina imparable en Europa. Desde su llegada en 2009, Ronaldo no solo había marcado goles, había redefinido lo que significaba ser una estrella en el club más grande del mundo. Temporada tras temporada, su ambición parecía no tener límites. Pero esa noche contra el Liverpool FC, había una sensación extraña, como si el destino estuviera preparando algo más grande que un simple trofeo. El Estadio Olímpico de Kiev estaba completamente lleno. Los aficionados cantaban, las luces brillaban y la tensión era casi palpable. Para muchos era una final más. Para otros era la oportunidad de ver historia pura. Y para Ronaldo quizás era su último baile con la camiseta blanca. El camino hasta esa final no había sido fácil. El Real Madrid había superado obstáculos increíbles, eliminando a gigantes europeos con una mezcla de talento, experiencia y una mentalidad ganadora que solo los grandes equipos poseen. Ronaldo había sido clave en cada paso, marcando goles decisivos, apareciendo en los momentos más críticos, demostrando una vez más por qué era considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero enfrente estaba un Liverpool lleno de energía, velocidad y hambre. Liderados por un ataque explosivo, los ingleses no habían llegado hasta ahí por casualidad. Querían hacer historia, querían destronar al rey de Europa. El partido comenzó con intensidad desde el primer segundo. Liverpool presionaba alto, buscando errores, intentando incomodar al Real Madrid. Cada balón era una batalla, cada jugada una declaración de intenciones. Ronaldo, como siempre, estaba atento, moviéndose entre los defensores, esperando ese momento perfecto para atacar. Los primeros minutos fueron dominados por la velocidad del Liverpool. Sus ataques eran rápidos, peligrosos, y por momentos parecía que podían romper la defensa del Madrid en cualquier instante. Pero el Real Madrid tenía algo que ningún otro equipo tenía: experiencia en finales. Sabían sufrir, sabían esperar. Ronaldo tocaba el balón, miraba al horizonte, analizaba cada movimiento. No estaba desesperado, no necesitaba estarlo. Él sabía que las finales no se ganan en los primeros minutos, se ganan en los momentos clave. Y esos momentos siempre parecían encontrarlo. De repente, el ritmo del partido cambió. Una jugada en el medio campo, una disputa física, y el estadio entero contuvo la respiración. El fútbol, a veces, es cruel, impredecible. Pero eso es lo que lo hace tan emocionante. Cada segundo puede cambiarlo todo. El Real Madrid comenzó a tomar el control lentamente. Luka Modric y Toni Kroos empezaron a dominar el centro del campo, moviendo el balón con precisión, calmando el juego, imponiendo su estilo. Y ahí es donde Ronaldo empezó a encontrar espacios. Un centro al área, un salto, un intento de remate, y aunque no terminó en gol, fue una advertencia. Ronaldo estaba ahí, siempre está ahí. El tiempo avanzaba y la tensión crecía. Cada pase, cada error, cada decisión podía definir el destino del partido. En la banda, los entrenadores observaban cada detalle, ajustando estrategias, buscando la ventaja mínima que pudiera cambiar el resultado. Pero en el campo, los jugadores sabían que todo dependía de ellos. Y en noches como esa, los grandes nombres son los que hacen la diferencia. Ronaldo caminaba, respiraba profundamente, miraba a sus compañeros. No necesitaba palabras. Su presencia ya era un mensaje. El primer gol llegó de una manera inesperada, casi surrealista. Un error, un momento de desconexión, y el balón terminó en el fondo de la red. El estadio explotó, los aficionados no podían creer lo que estaban viendo. Las finales no siempre siguen el guión que esperamos. Ronaldo reaccionó de inmediato. No celebró, no se distrajo. Sabía que el partido estaba lejos de terminar. Miró al marcador, luego al balón, y volvió a su posición. Ese era su enfoque, siempre adelante, siempre listo. El Liverpool intentó responder rápidamente. Sus ataques se volvieron más agresivos, más directos. Pero el Real Madrid estaba preparado. Cada defensa, cada intercepción, cada despeje era una muestra de su determinación. Y entonces llegó uno de esos momentos que quedan grabados en la historia para siempre.
Un instante de magia, de pura genialidad, que hizo que el mundo entero se detuviera por un segundo. No fue Ronaldo esta vez, pero incluso él, desde el campo, sabía que estaba presenciando algo especial. Aún así, la historia de la noche seguía girando en torno a él. Cada vez que tocaba el balón, el estadio reaccionaba. Cada movimiento suyo generaba expectativa. Porque cuando tienes a Cristiano Ronaldo en una final de Champions, sabes que algo puede pasar en cualquier momento. El partido continuaba, la presión aumentaba, y el tiempo comenzaba a jugar un papel crucial. El Real Madrid buscaba controlar, el Liverpool buscaba reaccionar. Era un choque de estilos, de filosofías, de sueños. Ronaldo miró al cielo por un segundo. Quizás pensando en todo lo que había vivido, en todos los momentos que lo habían llevado hasta ahí. Porque no era solo un partido. Era el resultado de años de trabajo, sacrificio y una obsesión constante por ser el mejor. Y mientras el reloj avanzaba, una pregunta comenzaba a surgir en la mente de todos: ¿sería esta la última vez que veríamos a Cristiano Ronaldo en una final de Champions con el Real Madrid? La respuesta aún no estaba clara. Pero lo que sí era seguro, es que la noche en Kiev ya estaba escribiendo su lugar en la historia del fútbol. Y Cristiano Ronaldo, como siempre, estaba en el centro de todo. El partido ya había entrado en una fase completamente diferente. La tensión era más pesada, cada pase llevaba consigo el peso de la historia, y cada error podía ser fatal. En el campo, Real Madrid empezaba a imponer su experiencia, mientras que Liverpool FC luchaba con intensidad, negándose a rendirse. En medio de todo, Cristiano Ronaldo seguía esperando su momento. No era el jugador más activo en ese tramo del partido, pero eso era precisamente lo que lo hacía tan peligroso. Sabía cuándo aparecer, sabía cómo elegir el instante perfecto. Mientras otros corrían sin parar, él calculaba, observaba, y se preparaba. El marcador estaba en una situación delicada. Ninguno de los dos equipos podía relajarse. Cada jugada se sentía como una final dentro de la final. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba, algo que cambiaría completamente el rumbo del partido. El balón llegó a la banda derecha, un control limpio, una pausa casi imperceptible, y de repente, el tiempo pareció detenerse. Un centro flotó en el aire, elevándose lentamente, como si el destino mismo estuviera guiando su trayectoria. Y ahí apareció Gareth Bale. Lo que sucedió en ese instante fue pura magia. Una chilena perfecta, ejecutada con una precisión casi irreal. El balón salió disparado hacia la portería, dejando sin opciones al portero. Durante una fracción de segundo, el estadio quedó en silencio, y luego explotó. Gol. Uno de los goles más increíbles en la historia de las finales de la Champions League. Un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria del fútbol. Incluso desde el campo, Ronaldo no pudo evitar reaccionar. Sabía que había sido testigo de algo extraordinario. Pero la final aún no había terminado. El Liverpool, herido pero no derrotado, respondió con valentía. Sus jugadores siguieron atacando, buscando espacios, intentando volver al partido. Y lo lograron. Un gol que devolvió la esperanza, que encendió nuevamente a sus aficionados, que hizo que el partido volviera a estar completamente abierto. La presión volvió a subir. Cada segundo era una batalla mental y física. El Real Madrid necesitaba calma, control, inteligencia. Y en esos momentos, jugadores como Luka Modric y Toni Kroos tomaron el liderazgo, manejando el ritmo del juego, asegurándose de que el equipo no perdiera la cabeza. Ronaldo, mientras tanto, seguía en su mundo. Moviéndose sin balón, buscando huecos, esperando ese error, ese rebote, ese instante que solo los grandes delanteros saben aprovechar. Porque si algo había demostrado a lo largo de su carrera, es que no necesita muchas oportunidades, solo una. El partido se acercaba a sus últimos minutos, pero aún quedaba un giro más en esta historia. Un disparo lejano, aparentemente controlable, terminó en un error inesperado. El balón se escapó de las manos del portero y cruzó la línea. Otro gol para el Real Madrid. Otro golpe para el Liverpool. El estadio volvió a estallar. Los jugadores del Madrid celebraban, sabiendo que estaban cada vez más cerca de la gloria. En la banda, la tensión se transformaba en esperanza, en emoción, en la sensación de que la historia estaba a punto de repetirse una vez más. Ronaldo levantó la mirada, observó el marcador, sintió el momento. No era solo un partido más. Era la confirmación de una era.
Era la prueba de que este equipo, este grupo, este legado, estaba destinado a algo único. El Liverpool no dejó de luchar. Hasta el último segundo intentaron encontrar una forma de volver. Pero el tiempo no estaba de su lado. Y el Real Madrid, con toda su experiencia, supo manejar los últimos minutos con inteligencia. Cada pase era celebrado, cada segundo que pasaba acercaba más al equipo a la victoria. Los aficionados ya podían sentirlo. La copa estaba cerca, muy cerca. Ronaldo comenzó a sonreír ligeramente. No era una celebración anticipada, era más bien una sensación interna, una comprensión de lo que estaba ocurriendo. Había trabajado toda la temporada para esto. Había vivido noches mágicas, momentos imposibles, y ahora estaba a punto de levantar otra Champions League. Pero en el fondo también había algo más. Una sensación difícil de explicar. Como si supiera que este momento, este escenario, esta camiseta, todo estaba llegando a su final. No lo dijo en ese instante, pero su mirada lo reflejaba. Era una mezcla de orgullo, satisfacción y algo de nostalgia. Los últimos minutos se jugaron con intensidad controlada. El Real Madrid no quería riesgos. El Liverpool ya no tenía tiempo. Y el reloj seguía avanzando, implacable. El árbitro miró su reloj. El final estaba cerca. Ronaldo se colocó en posición, listo para cualquier última jugada. Aunque el resultado parecía decidido, él seguía concentrado. Porque así es como piensan los grandes. Nunca bajan la guardia, nunca se desconectan. El pitido final aún no había llegado, pero ya se podía sentir en el ambiente. La historia estaba a punto de cerrarse. Una noche que comenzó con incertidumbre, que pasó por momentos caóticos, mágicos e inesperados, estaba llegando a su desenlace. Y en el centro de todo, una vez más, estaba Cristiano Ronaldo. No necesariamente por los goles esta vez, sino por su presencia, por su liderazgo, por su impacto en una de las eras más dominantes en la historia del fútbol. La Champions League estaba a punto de tener, nuevamente, el mismo dueño. Y el mundo entero estaba mirando. El árbitro finalmente llevó el silbato a su boca, y el sonido que todos esperaban rompió el aire de Kiev. El partido había terminado. Real Madrid lo había logrado una vez más. Campeones de Europa, otra vez en la cima del fútbol mundial. Durante un segundo todo pareció quedarse en pausa. Y luego, la explosión. Jugadores corriendo, gritos, abrazos, emoción pura desbordándose en cada rincón del campo. Era más que una victoria, era historia. Nadie había dominado la UEFA Champions League de esta manera en la era moderna. En medio de esa celebración, Cristiano Ronaldo se quedó de pie por un momento, mirando alrededor. Observando a sus compañeros, a los aficionados, al estadio que acababa de presenciar otra noche mágica. No corrió de inmediato, no gritó como otros. Su reacción fue diferente. Era como si estuviera absorbiendo cada detalle, cada sonido, cada emoción, porque en el fondo, él sabía que este momento era especial, pero también diferente. Poco a poco comenzó a caminar. Sus compañeros lo rodearon, lo abrazaron, celebraron con él. Habían compartido una temporada intensa, llena de desafíos, críticas y momentos difíciles. Pero al final, como tantas otras veces, habían salido victoriosos. El trofeo estaba listo, esperando ser levantado. Ese trofeo que Ronaldo conocía tan bien. Ese trofeo que había perseguido, ganado y dominado durante años. Mientras tanto, los jugadores del Liverpool FC se dejaban caer sobre el césped. El dolor era evidente, habían luchado con todo, habían creído, habían soñado, pero no fue suficiente. Así es el fútbol, a veces cruel, a veces implacable. Ronaldo miró hacia ellos por un instante. Respeto, porque él sabía lo que significaba perder una final. Sabía lo que dolía, pero esa noche, la historia le pertenecía a él y a su equipo. Cuando llegó el momento de levantar la copa, la emoción alcanzó su punto máximo. Los jugadores del Real Madrid subieron uno a uno, sonriendo, gritando, viviendo el momento al máximo. Y cuando finalmente el trofeo fue alzado al cielo, el estadio se iluminó. Otra Champions, otra página escrita en oro. Ronaldo levantó los brazos celebrando, pero aún con esa expresión pensativa que no pasaba desapercibida. Algo estaba cambiando. Y aunque nadie lo sabía con certeza en ese instante, sus palabras después del partido empezarían a encender las dudas. En las entrevistas dejó caer frases que nadie esperaba.
Comentarios que sonaban a despedida. No fue directo, no fue claro, pero fue suficiente para que el mundo comenzara a preguntarse. ¿Había sido este su último partido con el Real Madrid? Los rumores no tardaron en explotar. Prensa, aficionados, expertos, todos hablaban de lo mismo. Se iba Ronaldo. Era este el final de una era. Y es que su legado ya era incuestionable. Desde su llegada en 2009 había transformado al club. Goles, títulos, noches mágicas, lo había ganado todo. Se había convertido en un símbolo, en una leyenda viva del fútbol. Pero incluso las historias más grandes llegan a su final. En los días siguientes la incertidumbre creció. Hasta que finalmente se confirmó lo que muchos temían: Cristiano Ronaldo dejaba el Real Madrid. Su destino sería Juventus FC. El mundo del fútbol se sacudió. No era solo un traspaso. Era el cierre de una de las etapas más dominantes en la historia de un club y un jugador. Era el final de una conexión que había marcado una era completa. Los aficionados del Madrid no podían creerlo. Algunos lo entendían, otros no. Pero todos coincidían en algo: nunca olvidarían lo que Ronaldo había hecho con esa camiseta. Aquella noche en Kiev tomó un nuevo significado. Ya no era solo una final ganada. Era una despedida disfrazada de victoria. Un último baile en el escenario más grande de Europa. Y con el paso del tiempo, ese partido se convirtió en algo más que un simple recuerdo. Se transformó en un símbolo. En el punto final de una historia perfecta, o casi perfecta. Porque así es como funcionan las leyendas. No solo se construyen con títulos o estadísticas, sino con momentos. Con emociones, con noches que quedan grabadas para siempre. Y la final de 2018 fue exactamente eso. Un momento eterno. Hoy, cuando se recuerda esa noche, no solo se habla del resultado. No solo se menciona el gol imposible de Gareth Bale o los errores inesperados. Se habla de lo que significó. Se habla del final de una era. Se habla de Cristiano Ronaldo. Porque más allá de todo, él fue el protagonista de esa historia. No solo por lo que hizo en ese partido, sino por todo lo que representó durante años. Y aunque su camino continuó en otros clubes, aunque siguió rompiendo récords y haciendo historia, hay algo en esa etapa con el Real Madrid que simplemente no se puede replicar. Era diferente, era especial, era legendario. Y esa noche en Kiev fue el último capítulo de ese cuento. El último baile de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en la Champions League. Una noche que el fútbol nunca olvidará.